El tribunal disciplinario es un tribunal de causas de responsabilidad penal y administrativa. Y no solamente alcanza a jueces, magistrados y ministros. Es ir tras los jueces que se prestan a servir, ¿verdad?, a este tipo de organizaciones o a poder emitir jurisprudencia. Vamos a iniciar una nueva etapa en la vida del país. Va a permitir estandarizar y corregir esos errores naturales de la democracia. Tiene que ser proactivo, es decir, no tienes que esperar que haya quejas. Pero si viene una queja nómina, pues con mayor razón, ¿por qué no la vas a atender? Que empiece ya a hacer una investigación seria respecto de su situación patrimonial, su modo de vida, de su familia, sus empresas. El dinero, ¿no? El tráfico de influencias, el intercambio de dádivas o de beneficios, de ofertas, digamos, oscuras y indecentes, en el sentido de, oye, no lo resuelvas, ¿no? Oye, sé omiso en los acuerdos, que se alarguen, ¿no? Te inventas algo que es ilegal y lo obligas a impugnar y le haces la vida de cuadritos y el otro pobre pues tiene que estar impugnación tras impugnación tras impugnación, amparo tras amparo tras amparo. Y esto es lo que va a salir a la luz cuando te enfrentes a los expedientes de esos juzgados que vas a visitar. Con mis postulaciones del Poder Ejecutivo. Tengo las condiciones y credenciales para haber aspirado a ser ministro, a ser magistrado del circuito, obviamente a ser juez de distrito. Pero yo elegí esto porque es en realidad lo que yo considero en lo que puedo servir y lo sé hacer. La instalación de jurados en materia penal, para que sean los propios ciudadanos a través de un jurado, 20, 21 personas, que determinen si hay culpabilidad. Se llama la soficracia. Es una propuesta de un formato de gobierno que pretende o propone evolucionar la democracia. Bienvenidos a su podcast Revelaciones de Justicia. Para continuar con esta dinámica de permitir que este espacio sea utilizado por las candidatas y los candidatos para incentivar el ejercicio al derecho al voto, el día de hoy nos acompaña Jorge Alfredo Clemente Pérez, candidato número 26 en la boleta turquesa a ser magistrado del Tribunal de Disciplina del Poder Judicial de la Federación. Bienvenido, Alfredo, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias, Abraham, por invitarme a tu programa con tu auditorio. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Será una plática muy enriquecedora. Muchas gracias. Lo que nos interesa mucho es saber de qué se trata este Tribunal de Disciplina, porque pues tenemos la idea, los litigantes, de que el Consejo de la Judicatura pues realmente no funcionaba. Si tú acudías a presentar una queja contra un juez de distrito, lo único que te ganabas eran represalias y el odio del juez. Entonces sabemos que este es el espíritu del por qué se crea este Tribunal de Disciplina. Pero queremos saber en tus palabras, ¿qué es este tribunal? El Tribunal de Disciplina es el resultado de una decisión del Consejo de la Judicatura Federal que nació en la reforma 94-95 que propuso Zedillo, en la que hizo una reconversión del Poder Judicial Federal parecida a la de ahora, solamente que solo a nivel de ministros. Entonces, en aquel entonces habían 26 ministros, 4 supernumerarios y 21 numerarios, y él los redujo a 11 de un plumazo, y creó el Consejo de la Judicatura, que era una figura que ya venía operando en España, y de ahí como que le gustó más o menos la estructura, digamos el diseño de control, que era una especie de órgano de gobernanza. Entonces lo que él pretendía con esa reforma era quitarle todas las facultades y atribuciones que tenía el Pleno de la Corte en materia de administración y gobernanza interior del Poder Judicial Federal, que supuestamente les quitaba mucho tiempo, y dárselas al Consejo de la Judicatura. Y el Consejo de la Judicatura entonces empezó a emprender de manera también, digamos, colateral cuestiones de carácter disciplinario, pero lo principal era la gobernanza y la administración pública. Con el tiempo se fue abriendo más el mecanismo disciplinario del Consejo de la Judicatura, pero nosotros sabemos que no era muy funcional. Así o sea, es. Tú acabas de decirlo, ¿no? O sea, y los que hemos litigado sabemos que
cuando nos hemos ido a una queja es más como el recurso de pataleo, porque nadie te hace caso, ¿no? Exactamente. O sea, y esa fue parte de las grandes deficiencias. Es que el Consejo de la Judicatura nace, te digo, en la reforma del 95 con un mal endémico. Y ese mal endémico estaba básicamente en su germen de nacimiento. Cuando hacen el Consejo de la Judicatura, incorporan representantes del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo al Consejo de la Judicatura, que era el órgano de gobierno interno del Poder Judicial Federal. Okay. Lógicamente, eso fue un acto invasivo, además de lo que supuso, ¿no?, el golpe de Estado al Poder Judicial Federal, porque eso fue un golpe de Estado, o sea, los jubilaron forzosamente y nombraron 11 nuevos ministros, integraron el Consejo, pero lo integran mal. ¿Por qué? Porque tú sabes que cuando se integra un cuerpo colegiado de esa naturaleza y intervienen, por ejemplo, intereses de carácter político, como es el Congreso de la Unión, o sea, el Poder Legislativo, o de carácter económico, administrativo, qué sé yo, que le corresponden al Ejecutivo y se mezclan con lo que debería ser absolutamente carrera judicial, pues empiezan a intercambiar, digamos, o a correlacionar una serie de apreciaciones que antes no se consideraban para promover a alguien en la carrera judicial. Y entonces empiezan a incorporarse al Poder Judicial jueces que venían propuestos por el Ejecutivo o propuestos por el Legislativo, filtrados a través del Consejo de la Judicatura, y ya sabemos que el resultado final de la carrera judicial fue un gran fraude. Nos enteramos de que había tráfico de influencias y los exámenes se otorgaban por una vía incorrecta y realmente las promociones dejaron de ser confiables, y yo creo que ese fue el golpe letal, o sea, final a la confianza del Consejo de la Judicatura. Entonces viene la reforma constitucional para integrar ya no un consejo, porque el consejo da consejos, ¿no?, sino un tribunal de causa. El Tribunal Disciplinario del Poder Judicial Federal, que ahora está por instalarse, es un tribunal de causas de responsabilidad penal y administrativa. Y no solamente alcanza a jueces, magistrados y ministros. Esto significa entonces que hay digamos, una primera misión de supervisión e inspección de tribunales y de la actividad jurisdiccional en sí, y no solamente numérica, ¿no?, como eran las visitas que hacía el Consejo. A ver, ¿cuántos asuntos resolviste? ¿Cuántos acuerdos dictaron? ¿Qué rezago tienes? O sea, porque así medían básicamente las calidades de eficiencia, ¿no?, o los niveles de eficiencia. Ahora se va a poder revisar incluso contenido. Claro que esto no afecta al resultado final, porque no es actividad jurisdiccional, es actividad disciplinaria, pero sí puede ayudarnos a determinar patrones de conducta en determinados jueces que puedan llevarnos a alertas tempranas. Claro, qué interesante y muy necesaria esta reforma. Yo creo que sí, y particularmente el Consejo el Tribunal Disciplinario va a ser un órgano muy importante en el funcionamiento futuro del Poder Judicial. Claro. ¿Consideras entonces que sí va a lograr ser como una especie de filtro para sacar las malas prácticas del Poder Judicial Federal? Vamos a iniciar una nueva etapa en la vida del país, que tiene que ver con el fenómeno democrático, pero también tiene que ver con este acceso a la posibilidad de elegir a tus juzgadores. Esto es inédito. En ninguna parte del mundo se elige a jueces, magistrados y ministros. Hay lugares del mundo en donde se eligen ministros, como Bolivia, otros lugares en donde se eligen algunos jueces, como Estados Unidos y otros países, pero que el pueblo pueda elegir a sus jueces, magistrados y ministros de la Corte, no lo hay. Este es el primer ejercicio en el mundo. Entonces, este acercamiento al nuevo ejercicio democrático que vamos a tener va a producir inevitablemente errores, porque la democracia también comete errores. Si no, vamos a preguntarle a Gran Bretaña cómo le fue con el Brexit, ¿no? O hay que preguntar a otros países, para no decir nombres, que a veces se eligen mal. O sea, la mayoría, las decisiones mayoritarias que nos garantizan la democracia no necesariamente son siempre acertadas, ¿no? Ahí está Sócrates, que fue condenado a morir con cicuta por su pueblo, ahí está Jesús, y un montón de ejemplos históricos. O sea,
No necesariamente la decisión mayoritaria es correcta. Sí está legitimada, pero no es correcta, entonces no necesariamente es lo mismo. Entonces yo creo que aquí, al hacer ejercicio del sufragio, la ciudadanía puede llegar a cometer errores en algunas designaciones y el órgano, o sea, el Tribunal de Disciplina Judicial va a permitir enmendar, o sea, va a permitir estandarizar y corregir esos errores naturales de la democracia. Por eso pienso que obviamente no va a ser un filtro, sino también va a ser un corrector. Sí, súper importante. Sí. ¿Y cómo garantizar que en un punto este tribunal de disciplina no se vuelva otra vez, como le pasó al Consejo de la Judicatura, en un contubernio con los jueces de distrito, que no los proteja? ¿Cómo garantizar que sí se mantenga esta independencia? Lo primero que va a garantizar el ejercicio apropiado y el desempeño de las facultades que se le otorgan a este órgano van a ser sus integrantes. Se necesita gente que tenga la experiencia, que tenga el conocimiento, que sepa qué es lo que va a llegar a hacer y cómo se puede hacer. Y también que tenga la integridad suficiente para no involucrarse en cuestiones de tráfico de influencia. Porque uno de los grandes problemas del Consejo también era ese, ¿no? O sea, los consejeros terminaron presionando a jueces y magistrados para resolver algunos asuntos en diferentes circuitos en cierto sentido, y eso pues es un tráfico de influencia, ¿no? ¿Y a cambio de qué? A cambio de engavetar sus asuntos, sus quejas, o a cambio de cambiarlos de inscripción de un lugar a otro, porque ya no estaban cómodos en el lugar, etcétera. O sea, ese tipo de correlaciones no se puede dar. Primero porque el tribunal ya no puede hacerlo, lo va a hacer el órgano de administración de justicia, que es un órgano hermano, que también resulta de la decisión del Consejo. Entonces, del Consejo emanan el tribunal disciplinario y emana el órgano de administración, y a ellos les va a corresponder cambios de adscripción, carrera judicial, cosas que antes veían los mismos, ¿no? El mismo Consejo. Ya al tribunal le van a dejar exclusivamente temas de supervisión, inspección, integración de causas de responsabilidad. Entonces eso te quita esa posibilidad de poder intercambiar, porque si antes tenías una carta para ofrecer, ahora ya no la tienes, ¿no? O sea, claro, ya no puedes ofrecer en un momento determinado que vas a cambiar de adscripción a un juez o que le vas a engavetar una queja, porque esa es la sustancia de tu función. Entonces, creo que además de las herramientas, digamos, estructurales que nos da el propio tribunal disciplinario, también es muy importante el factor humano de quienes lleguen. Claro, creo que es el principal. Sí. Depende de las personas tomar las decisiones correctas. Siempre, factor humano. Y para que nuestra audiencia conozca cómo es el proceso después de que presentan una denuncia. Si tuvieran una irregularidad con un juez de distrito, ¿cómo va a ser el proceso en el tribunal de disciplina? Sé que no se ha implementado, pero ¿cómo se tiene pensado que va a ser? Sí, bueno, esto sería, digamos, todos los protocolos tienen que hacerse, ¿no? Una vez que queden electos los magistrados del tribunal disciplinario, esperemos que yo esté entre ellos, tenemos que estructurar protocolos, una serie de protocolos para poder desarrollar los mecanismos aceptados ya por el colegio, o sea, por el órgano, por el tribunal disciplinario, con los que debemos instaurar las causas y revisar las causas y establecer criterios. A partir de ahora, la instalación del consejo del tribunal disciplinario, el tribunal disciplinario va a poder emitir jurisprudencia en materia de... Interesante. Ajá, entonces eso va a ser interesante porque va a ir regulando su propia actividad. Pero lo más importante, yo creo, en estos términos es no tener un ejercicio proactivo, no esperar a que venga la queja. O sea, si la queja viene, obviamente tiene que ser atendida, tendrás que darle garantía de audiencia, tendrás que permitir el desahogo de pruebas, el debido proceso, los alegatos y la sentencia final. O sea, el debido proceso se va a tener que resguardar y yo me imagino que el proceso tendrá que ser así, el proceso formal de queja. Pero yo creo que la supervisión e inspección de los juzgados, de los tribunales colegiados y de los propios ministros de la Corte tiene que ser proactivo, es decir, no tienes que esperar que haya quejas. Debemos al menos una vez al año visitar todos los juzgados y todos los tribunales colegiados del país, también para diagnosticar qué problemas existen en realidad.
porque tú puedes recibir la información o percibir que los juzgados de distrito están rebasados. Bueno, y esa no es una percepción, es un hecho, ¿no? Sí, claro. Están rebasados, pero pueden ser muchas las causas. Y cuando tú haces una visita de inspección o supervisión a un juzgado, puedes diagnosticar si es responsabilidad del titular, porque tiene su personal completo, porque no recibe más de 1,000 causas al año, y dices es inaceptable que tenga rezago. Pero puedes llegar a otro tribunal en donde reciban 1,500, 1,800 al año y tenga 2 secretarias con licencia que no le permitieron cubrirlas y un actuario que se enfermó, y entonces dices, pues no puedes imputarle, ahí no puedes imputarle responsabilidad a los titulares. Entonces, sin diagnóstico, ¿verdad? No puedes emitir correctamente una opinión calificada. Y yo creo que por eso es muy importante que el ejercicio del tribunal disciplinario sea proactivo. O sea, no que espere la queja, sino que sea una supervisión constante. Sí, porque generalmente muy pocas personas se atreven a presentar queja. Todavía esa desconfianza de no va a haber represalias. Entonces esto que comentas de que va a haber una proactividad, pues es magnífico. Sí. Yo pienso que hay una gran cantidad de sentencias donde hay responsabilidad y como no hubo queja, pues están ahí guardaditas y no hubo sanción para nadie. Entonces que pudiera acercarse el Tribunal de Disciplina a revisar, pues eso es súper bueno. Eso es fundamental. Y luego a los quejosos hay que darles garantías de que no debe haber ningún tipo de represalia. Incluso cuando las quejas sean eminentemente administrativas, se trate de maltrato, por ejemplo, laboral, de acoso, de cualquier cosa así, tenemos que diseñar también protocolos de blindaje, ¿no? Para que la persona que se queje esté perfectamente protegida, cambiarla a lo mejor de juzgado, a lo mejor de circuito, y ver que esté perfectamente, que sea confiable el tratamiento de sus asuntos y verificar que si efectivamente hay sancionar y sancionar ejemplarmente. Pienso que de esta manera va a poder recuperar la confianza. Esa es la misión principal. Yo diría que lo que acabas de decir es justamente la misión principal que tendríamos que entregar como resultado después de las elecciones, una vez que se instale el nuevo Poder Judicial Federal, la reconversión. Porque el prestigio del Poder Judicial Federal ha venido, o sea, al suelo. Yo tengo 40 años en esto, ¿no? O sea, de estar en el ejercicio profesional. Y todavía recuerdo cuando el Poder Judicial Federal era, o sea, lo máximo, y además no solo lo máximo en el sentido de que era el órgano supremo, ¿no? Eso siempre lo sigue siendo, sino la percepción social que había de él era mejor incluso que la de los militares. Salían en un lugar de preferencia y de confiabilidad mayor al de los militares. Pues el día de hoy casi están al nivel de los agentes de policía de tránsito. O sea, así está el nivel de la desconfianza. Entonces, rescatar esa confianza en la ciudadanía respecto a la impartición de justicia es fundamental. Aparte de este objetivo principal, ¿consideras que hay otro mayor reto en el tribunal? Sí, o sea, hay varios. Pero, por ejemplo, este que mencionas es muy importante, pero otro reto importante que puede ser resultado del trabajo del tribunal disciplinario, que debería ser también una de sus misiones principales, es estandarizar el promedio, la eficiencia en la impartición de justicia, porque no todo es el principio y el resultado, sino todo el proceso. O sea, tú vas a un juzgado, de pronto haces tu promoción, se supone, pensemos que en 3 días tendrían que acordarte, en términos generales la mayor parte de los procedimientos así lo establecen, secretario recibe, tiene 24 horas para darle cuenta al juez y 3 días para acordarlo, ¿de acuerdo? Tú sabes que eso no pasa. Y hay veces que tienes que tardar hasta 15 días si tu acuerdo no sale. Bueno, sin, digamos, de manera muy tolerante de parte nuestra y de la sociedad, se los hemos permitido hacer, pero ellos son los jueces, son los que aplican la ley. Por lo tanto, son los primeros que tendrían que cumplirla. Respetarla. Entonces, a ver, tú no puedes acordar cuando quieras porque este no es tu juzgado. Ni es ni eres o sea, el rey o vas a hacer lo que tú quieras y a los demás los vas a obligar a hacer lo que la ley dice. Si a mí se me vence el término para contestar una demanda, ¿poco me vas a dar un día más porque estoy saturado? Claro que no, ¿verdad? No, Se van a declarar rebelde, ¿no?
te aplican la ley a rajatabla, ¿no? Bueno, pues entonces ellos tienen que cumplirla también del mismo modo. Ahora, hay que ver por qué razones no está ocurriendo. Y en la medida en la que la razón no sea imputable al personal, entonces hay que ver, necesitas más secretarios, necesitas más actuarios. ¿Qué necesitas? Lo primero es darles todo lo que necesitan los jueces para operar y cumplir con la ley. A mí no me resuelvas una interlocutoria en 3 meses, amigo. Si la ley dice que tienes que resolver en 5 o en 15, y no me resuelvas una sentencia en 6 meses o un año, a veces en tribunales colegiados duran hasta 2 años para resolver. Esa es una realidad. Quizás no la queramos decir, y en términos generales, como nosotros somos los usuarios, o digamos los usuarios del Poder Judicial Federal, pues no vamos a reñir con el juez o con el personal que está en el juzgado en primera, porque nos damos cuenta de que están saturados y que están rebasados y que no se necesitan otro par de juzgados y no los incorporan, no los establecen, porque el presupuesto, en lugar de usarlo para eso, hacer 2 juzgados o 3 más que se necesitan para poder, digamos, permitir que permee todas esas cargas de trabajo, lo hacen abriendo fideicomisos, ¿no? Entonces, sí, pues no, primero utiliza el presupuesto para lo que se necesita, que es personal y juzgados. Entonces, es importante primero hacer un diagnóstico antes de, digamos, empezar a imputar responsabilidades. Y primero hay que hacer un diagnóstico nacional y ver en realidad en qué circuito se necesita y qué se necesita en cada uno de ellos. Y a partir de ahí, entonces sí, ahora puedes encontrar un juzgado que esté completo y que realmente sea responsabilidad, pues eso ya tendrá su consecuencia natural. Pero en general, ese es el problema, porque le dices, oye, tú tienes que acordar en 3 días o tienes que dictar una interlocutoria en 5, por decir algo, porque así lo establece este procedimiento. No, pero pues, que no puedo, sumaramente imposible. Bueno, pero esa no es una justificación, porque se lo estás haciendo pagar al pueblo. O sea, el que está pagando, nosotros como usuarios decimos, bueno, ok, somos abogados y entendemos, pero ¿cómo le explicas a tu cliente o al ciudadano que está siendo finalmente el pagano de una cuestión que viola flagrantemente el acceso pleno a la justicia del 17 constitucional? O sea, a él no le importa si tienes o no gente o no, tú le tienes que resolver conforme la ley establece, no cuando quieras. No hay justificación para eso, mucho menos para derivar el costo social de esta ineficacia al ciudadano común. Entonces tenemos nosotros, a través del tribunal disciplinario y de estas visitas de inspección, empezar a decirles, a ver, la ley dice que son 3 días, no puedes, déjame ver si puedo hablar con el Congreso para decirle que te digan 5 y se haga la modificación, pero no incumplas la ley. Ok, no puedes en 15, bueno, vamos a ponerle 20, déjame hablar con el Congreso para ver si pueden atender y hacer la reforma, pero no quedes fuera de la ley, porque tú eres el que tienes que cumplirla en primer lugar. Hay que hacer cosas. Sí, qué gran noticia esto que comentas, que van a atender que se respeten los términos, porque se ha normalizado que nunca se respetan. No. Y nadie hace nada porque dices, pues, ¿qué caso tiene? No van a cumplirlos, es un desgaste, pero que van a atender que se cumplan los términos de ley, pues, magnífico, muy maravilloso. Sí. Aparte de estos temas, ¿están considerando que se puedan presentar una especie de queja anónima? Que sea como si oficiosamente el Consejo atendiera, pero la realidad es que sea una noticia de una irregularidad. Sí, porque es parte de la proactividad de la que yo te comentaba. Desde luego no está previsto en la ley, pero en los protocolos de visitas, pues tú puedes recibir quejas o no recibirlas. Como decías tú mismo hace un momento, puede ser hasta parte de la casualidad ir a revisar un expediente que de pronto digas, pues, ¿qué hiciste acá? ¿No? Y no hubo ni siquiera queja. Pero si viene una queja anónima, pues con mayor razón, ¿por qué no la vas a atender? Ya verás si hay o no razón, ¿no? Porque también hay quejas que, ¿verdad? O sea, no tienen pies ni cabeza, pero tu obligación es atenderlas todas. Y si tienen nombre y apellido, pues blindar a la persona que lo está haciendo para cuidar, que no vaya a haber ningún tipo de reproche o represalia. Pero sí, claro que sí, tendría que serlo, ¿no? Tendría que considerarse como una posibilidad
ciudadana, ¿no? Y sin ningún problema. De todas maneras, igual hay que visitarlo y inspeccionarlo. Así es. A ver, vámonos con la pregunta fuerte. ¿Por qué quieres ser magistrado, Clemente? Particularmente, no es tanto que yo quiera ser magistrado, yo ya fui magistrado. Quiero participar con la expertise de mi carrera en un órgano tan novedoso y tan importante como el Tribunal Disciplinario. Ese es realmente lo que yo quiero. Yo tengo las condiciones y credenciales para haber aspirado a ser ministro, a ser magistrado de circuito, obviamente a ser juez de distrito, pero yo elegí esto porque es en realidad lo que yo considero en lo que puedo servir y lo sé hacer. Porque déjame contarte que yo fui secretario general del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de Chiapas, después fui magistrado y después fui presidente del tribunal. Y en 1995, que te comento, que se hizo la reforma constitucional y se creó el Consejo, en Chiapas hubo resistencia y no se implementó. O sea, ya estaba la reforma, pero el Consejo no se creó de inmediato. Entonces nosotros, durante todo ese tiempo, los años que yo fui magistrado, hasta que terminó mi periodo constitucional, no hubo consejo de la judicatura local. Y lo que hacíamos nosotros era realizar esas visitas de inspección y supervisión y sancionar a los jueces. Entonces lo sé hacer. Es algo que sé hacer, tengo la expertise, entiendo cuáles son el balance que debes tener para no caer en decisiones precipitadas ni dejarte tampoco llevar por pasiones vanas y sancionar a un juez por un chisme o cosas así. Y también sé lo que el ciudadano quiere y lo que el juez siente cuando resuelve un asunto. Entonces, con esta experiencia que tengo, creo que puedo ser útil y me gustaría a mí terminar mi carrera profesional sirviéndole al país como empecé, porque, te digo, tengo 40 años en esto, pero he permanecido los últimos 20 años en la academia y la docencia. ¿Cuál consideras que sería la mayor aportación que podrías hacer al Tribunal de Disciplina? Pues estas cosas que te acabo de comentar en realidad no están en la ley, son aportaciones que yo haría. Es decir, yo trataría de que estas propuestas pasaran ya en el tribunal disciplinario, convencer a mis colegas de que convendría que lo hiciéramos así, porque no está diseñado así todavía, pero hay que diseñarlo. Pero hay muchas otras cosas, por ejemplo, que yo sé que se deben hacer si realmente queremos obtener resultados materiales importantes. Por ejemplo, el problema de todo de estas constelaciones a veces de tráfico de influencias y sobre todo en materia penal donde ingresan otros tipos de organizaciones, ¿no? Delincuenciales altamente peligrosas. Y en este tipo de cosas también ocurren muchos problemas serios, muy sensibles, que no se han querido abordar con precisión o no se ha podido abordar con precisión. Pero yo creo que aquí, por ejemplo, el trabajo de nosotros no es hacer el trabajo de la Procuraduría, ¿no? Nosotros no somos procuradores de justicia, somos impartidores de justicia. Entonces el trabajo del Tribunal Disciplinario es ir tras los jueces que se prestan a servir, ¿verdad?, a este tipo de organizaciones. La persecución de ellos es tema de otros, ¿no? Pero a nosotros sí nos interesa que el juez no caiga en esos problemas. Ahora, se dice muy fácil, pero una persona que es juez de derecho y que tiene que resolver un asunto de una persona de esa naturaleza puede poner en riesgo su integridad, la de su familia y la de sus hijos, ¿no? Y a lo mejor podría yo convenir contigo que alguien tuviera tanto vocación como para decir, bueno, a mí no me importa, yo voy a resolver como debo resolver, tal vez respecto de su vida, pero si se encuentra en peligro la vida de sus hijos o su esposa, es un tema diferente, ¿no? Entonces, es un poco inhumano que sigamos teniendo en México el sistema de jueces de derecho. En México tendríamos que entrar ya a una plática seria con el Congreso de la Unión para pedirle que consideren la instalación de jurados en materia penal, para que sean los propios ciudadanos a través de un jurado, 20, 21 personas, que determinen si hay culpabilidad o inocencia, y el juez se encargue de regir el proceso y de dictar la sentencia, la pena. Pero quien va a determinar si hay inocencia o culpabilidad sea el propio pueblo.
y el pueblo se da su propia justicia. Y en esa medida rescatas el prestigio y las sospechas de que el juez o recibió dádivas o recibió amenazas, porque tan mala es una como la otra, ¿no? Sí. A veces vienen combinadas, pero al final del día, en la práctica judicial, quienes conocemos cómo es esto, sabemos que hay un gran riesgo permanentemente. Entonces tenemos que tener sistemas de inteligencia después de una alerta temprana o de patrones que empieces a ver que un juez empieza a resolver dudosamente en muchos asuntos o que hace interpretaciones muy laxas y extensivas de la ley o muy restrictivas, empiezas a decir este es un patrón. Y cuando hay un patrón y tienes una alerta temprana, puedes implementar ya asuntos, digamos, ya mecanismos de inteligencia profesional, interdisciplinario, con gente experta, que empiece ya a hacer una investigación seria respecto de su situación patrimonial, su modo de vida, de su familia, sus empresas, todo, para entonces sí ya hacer un enfoque mucho más profesional y técnico, ¿no? Porque nos lleva un buen resultado. Qué interesante lo que mencionas de los jurados. Yo pienso que para allá vamos, es el camino. Tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo pronto, porque es inhumano darle una responsabilidad de esa naturaleza a una persona. Parece divertido, pero no creo que lo sea para nadie. Y a veces que la corrupción no necesariamente entra de manera voluntaria en personas que están sometidos a ese tipo de presiones. Hay que generar todo un blindaje, repito, con una alerta temprana que permita cubrir mientras llegamos al jurado, darle la seguridad y la garantía a él y a su familia de que va a estar bien. Porque hay jueces que tampoco dicen nada porque, bueno, si igual no me van a hacer caso y yo aquí de todas maneras tengo que confrontar esto, pero si tú tienes la seguridad de que el tribunal disciplinario te va a enviar cobertura para tu seguridad y la de tu familia, ¿verdad? El tiempo que sea necesario, pues al menos puedes sentirte un poco mejor, ¿no? Más Sí. protegido. Habría que ver cómo funcionaría. Ay, Salud. perdón. No pasa nada. Sí. Y aparte de esta que es una de las causas de la corrupción, ¿qué otras causas principales crees que son las que generan la corrupción? Pues el dinero, ¿no? El tráfico de influencias, el intercambio de dádivas o de beneficios. Hay mucha corrupción que es omisiva, hay mucha corrupción que es activa, ¿no? La corrupción activa es ese intercambio de beneficios entre uno y otro, ¿no? Y yo te doy esto, pero bueno, yo te doy, aunque no sea dinero, puede ser una invitación, un esto, ver unas vacaciones, pueden ser cosas no necesariamente tan, digamos, pueriles, pero siempre hay un intercambio, ¿no? de beneficios, entonces es una corrupción activa, ¿no? Porque te gusta finalmente llegar a ese tipo de convenios, ¿no? Pro quo. Y en términos generales, ahí pues tú prácticamente es voluntario. Y hay otras que son omisivas, que también provienen a veces de ofertas, digamos, oscuras y indecentes, en el sentido de, oye, no lo resuelvas, ¿no? Oye, sé omiso en los acuerdos, que se alarguen, ¿no? Y no resuelves y no acuerdas a tiempo, a veces dictas acuerdos que no están conforme a la ley, haces como que no entiendes y no sabes y de pronto te inventas algo que es ilegal y lo obligas a impugnar y le haces la vida de cuadritos y el otro pobre pues tiene que estar impugnación tras impugnación tras impugnación, amparo tras amparo tras amparo y los matas de inanición. Esa es otra forma de corrupción, digamos pasiva, omisiva, pero no deja de ser corrupción. Y esto es lo que va a salir a la luz cuando te enfrentes a los expedientes de esos juzgados que vas a visitar. Sí. Y aparte de esta estrategia de iniciar los procesos, ¿están pensando en alguna preventiva? No, yo en realidad todo esto que se está articulando parte de lo que te comentaba que yo le llamo una alerta temprana. O sea, una alerta temprana es cuando empiezas a ver patrones, ¿no? Okay. Y entonces eso es preventivo porque inmediatamente al ver que esto tratas de evitar que los expedientes que se están ventilando, la consecuencia material se lleve a cabo. Entonces, en la medida en que detectas rápido que algo anda mal, porque los acuerdos, te digo, están extraños y cuesta arriba, y muy lentos, y ves que están forzando, ¿no? A ir
en una lucha constante a una de las partes y al otro no, y empiezas a conectar y ves que hay un patrón, pues en ese momento puedes tomar ya decisiones, ¿no? No tienes que esperar una sentencia. Claro. Uh-huh. Y platícanos sobre tu proceso para obtener la candidatura. ¿Cómo fue? Fue interesante porque habían muchos rumores, ¿no? O sea, mucha gente, incluso amigos, se acercaron y me dijeron, hombre, no te metas, eso ya está decidido, ¿para qué pierdes tu tiempo? Pero había otra cosa paralela en mi persona. Yo tengo obra escrita y publicada por Miguel Ángel Porrúa, me gusta hacer ensayos, y, y yo dije, yo lo tengo que vivir porque esta es una coyuntura histórica inédita en el mundo, entonces no me voy a quedar en la banqueta viendo pasar el tren, yo me voy a subir, ¿no? Si me va bien, qué bien, si no, no importa, pero lo voy a vivir, porque yo quiero reunir la suficiente experiencia vívida de este proceso para hacer un ensayo. Entonces yo dije, hasta donde yo llegue, no importa, la experiencia me va a servir para poder desarrollar un buen ensayo, no con lo que dice la gente, sino viviéndolo personalmente. Entonces me metí y yo dije, voy a llegar seguro, mínimo a las entrevistas, porque las credenciales me van a llevar seguramente ahí. Pero yo pensaba que en las entrevistas me iban a cepillar, ¿no? Porque en realidad habían muchos candidatos y porque la entrevista siempre es muy subjetiva. Te hacen una pregunta, tú la contestas y la gente la recibe de acuerdo a su percepción de vida, ¿no? Y puede hacer un juicio de valor distinto, entonces ahí no tienes defensa. Sí. Que es meramente dependes de el criterio de quien te entrevista. Y yo dije, pues ahí van, seguramente hasta ahí, ¿no? Pensando o dándole crédito a aquellas amistades y amigos que de buena fe me decían, no, hombre, esto ya está arreglado. Y no, pues salí insaculado. Entonces te puedo dar fe y testimonio de que el asunto ha sido completamente limpio, al menos en lo que a mí respecta, y teniendo amigos, porque tengo muchos amigos, te digo que tengo 40 años en esto, entonces tengo amigos en el Poder Judicial Federal, tengo amigos en el Congreso, tengo amigos en el Ejecutivo, y nunca le llamé absolutamente a nadie, porque lo que yo quería obtener era esa experiencia para el texto que pensaba hacer, ahora creo que ya no lo voy a hacer, pero al final del día ha resultado muy interesante y me ha gustado mucho porque si yo he llegado así, supongo que muchos otros han llegado del mismo modo. Claro. ¿Y qué comité fue el que te dio la candidatura? Yo apliqué al comité, apliqué en el Poder Ejecutivo y apliqué en el Poder Legislativo. No quise aplicar en el Poder Judicial porque tengo amigos ahí, yo no quería tener un problema, generar un problema de conflicto de intereses. Entonces me fui al Ejecutivo y al Legislativo y en los dos llegué hasta la entrevista, pero ya en el Legislativo ya no pasé a la insaculación, o a lo mejor sí estaba ¿no? Pero el hecho es que no salí insaculado. En el que me ayudó la tómbola y la suerte, digamos, fue en la insaculación del Poder Ejecutivo, mi postulación es del Poder Ejecutivo. ¿Qué consideras que fue lo más difícil de la campaña? ¿O qué ha sido hasta este momento? Sí, son varias cosas, ¿no? La primera es que te toca ir sin una infraestructura partidista, sin un apoyo grupal, o sea, y ir solo a una contienda de esta naturaleza, sobre todo si es nacional, como en el caso de nosotros y los ministros de la Corte, pues es un reto fenomenal, en realidad, y en un periodo muy corto. Entonces era muy difícil, particularmente para nosotros que no teníamos exposición mediática. La mayor parte de nosotros como abogados, yo que participé de la carrera de la judicatura y que también he estado en la academia, pues la exposición de nosotros es en, no sé, conferencias, textos de pronto, presentaciones de libros, o los años que estuve en la judicatura, pues estás encerrado en tu despacho porque hay que resolver los asuntos. Entonces realmente tenemos poca exposición mediática y de pronto tomar este riesgo digamos, casi una aventura de iniciar una campaña nacional sin tener exposición previa mediática, pues es muy difícil. Quizás para alguien que tenga mucho renombre o sea conocido en el país, pues sea más sencillo dar el último empujón, pero para la gente que hemos hecho, digamos, un trabajo regional, yo he podido, digamos, que dejar algo de testimonio profesional en Chiapas, en Tabasco,
aquí en Quintana Roo tengo 20 años, es decir, en el sur-sureste he tenido presencia, ¿no? Y yo estudié, por ejemplo, en la UNAM y viví 24 años allá, entonces tengo muchos amigos por allá. Pero si me dices el norte, el occidente, me ha costado mucho trabajo, ¿no? Entonces y no lo puedes cubrir todo, finalmente tienes que ser muy selectivo, diseñar muy bien una estrategia. Todo ha sido una curva de aprendizaje enorme, ¿no? Primero porque es nuevo, y segundo porque nosotros también éramos igual de nuevos, o sea, la mayor parte de los candidatos no teníamos experiencia, entonces ha sido muy difícil. Sí, es todo un reto, sí, ¿verdad? Ahorita mencionaste Quitando lo financiero, que también ha sido tremendo, porque están muy limitados, ¿verdad? no nos dieron ningún apoyo, ¿no? O sea, el INE decidió que cada quien cubriera los gastos de su campaña, o sea, estas campañas están saliendo prácticamente del peculio personal, no hubo ningún apoyo del Instituto Nacional. Y ante esta circunstancia, pues yo creo que muchos compañeros o muchos colegas nos hemos visto muy limitados porque lo hacemos en la medida de nuestras propias capacidades. Quizás haya quien no tenga ningún problema, seguramente también. Pero en general, digamos, hablando de la mayoría, pues todos hemos tenido que ajustarnos mucho y ser muy selectivos en el tema de los gastos de campaña, que de por sí son muy restringidos. Y han habido muy pocos espacios como este que te permita que te conozca la ciudadanía. Fíjate que afortunadamente al principio sí me costó mucho trabajo, por lo mismo, que no tenía pues una agencia, un agente de relaciones públicas, es decir, y no me va muy bien la política electoral, que ya vas creando como un cierto bagaje, ¿no? Entonces me costó mucho trabajo, pero conforme he ido avanzando, he tenido la fortuna de ser invitado cada vez por más medios, como tú me favoreces el día de hoy, y nacionales y locales. Y eso sí, trato de no perder ninguna, ¿no? Porque sé que eso lo pero últimamente hemos tenido afortunadamente la oportunidad de convivir con ustedes, me ha ayudado bastante. Al principio me costó mucho, sí. Ahorita nos comentaste que estudiaste en la UNAM. Háblanos más de tu preparación profesional. Sí, yo estudié en la Facultad de Derecho de la UNAM, en México, de ahí egresé. Después me fui, no inmediatamente después, pero digamos que académicamente complementé mi formación profesional en España, hice una maestría en Relaciones Internacionales en la Escuela Diplomática de España y regresé a México durante mi desarrollo profesional. Pues me ha tocado la fortuna de pasar prácticamente por todos los segmentos que nos permite el desarrollo profesional a los abogados. He sido funcionario de la administración pública, fui obviamente parte de la judicatura, te digo, secretario general del Pleno, magistrado y luego presidente del tribunal. He sido abogado litigante de corporativo y también de clientes particulares. He sido académico, he sido docente, o sea, he podido escribir obra y al mismo tiempo enseñar. Tengo 20 años o más dirigiendo la Escuela Superior de Leyes, soy maestro decano. En fin, he tenido oportunidad de caminar por casi todos los segmentos y las oportunidades que nos da la profesión. Por eso pienso que tengo la experiencia suficiente y todavía la estamina, ya no tanta, pero todavía la estamina como para poder hacer 7, 8 años muy buenos de servicio con el ánimo de poder hacer algo con la fuerza física y emocional que necesitas para emprender un proyecto nuevo. Claro. Comentas que estudiaste en España. ¿Crees que estudiar en el extranjero se aporte mucho para los abogados mexicanos? Depende, porque, por ejemplo, en mi caso sí. Yo no recomendaría, por ejemplo, a alguien a irse a estudiar al extranjero, digamos, civil o penal, a menos que fuera meramente teórico, ¿no? O sea, doctrinal. Pues porque lógicamente tu sistema normativo es distinto al de otros países. Pero, por ejemplo, en mi caso, que se trató de diplomacia, pues obviamente sí me dio una perspectiva del mundo completamente que yo no tenía, ¿no? O sea, yo nunca había estudiado economía, yo ahí aprendí macroeconomía, ahí aprendí historia mundial, ahí aprendí muchas cosas que en la carrera no vemos. Entonces, si bien es cierto, no me hizo mejor abogado, sí me hizo una mejor persona y me dio una visión muchísimo más amplia
que la que tienen la mayor parte de mis colegas, porque mis colegas no tienen esa percepción, digamos, mundial de los acontecimientos mundiales que yo alcanzo a ver, ¿no? Por ejemplo, ahora que hay tantos conflictos y ese tipo de cosas. Para mí son temas muy interesantes y en realidad la mayor parte de mis colegas no tienen esa forma, o sea, no tienen ese instinto, ¿no? Digamos, ese interés eh, de, de, de la cosmovisión mundial, digamos, ¿no? Si no estamos muy focalizados a lo nuestro, al día a día, el proceso, nuestros juicios, nuestros clientes, etcétera, o la escuela, lo que sea. Entonces sí me dio un panorama mucho más amplio del que yo tenía. Entonces en ese sentido sí agradezco mucho haber tomado esa decisión. Ok. Y ahora que nos comentas de tus obras, literarias que escribes, ¿cuál consideras que es la más importante? Háblame de ella. Mira, la más reciente se llama La Soficracia. Es una propuesta, es un ensayo, es una propuesta de un formato de gobierno que pretende o propone evolucionar la democracia. Justamente en parte por el argumento que te comentaba hace un momento. O sea, la democracia no te garantiza resoluciones correctas, te garantiza resoluciones legítimas. Que bueno, una resolución que está avalada por la sociedad, pues ya es bueno, ¿no? Es ganancia, porque al menos la mayoría la quiere. Pero no significa que la decisión sea la correcta. Ya como te puse el ejemplo de lo que le pasó a Jesús, lo que le pasó a Sócrates, ¿no? Lo condenan a morir con cicuta, el pueblo. O sea, en una decisión democrática. Y lo mismo sucede, por ejemplo, en Estados Unidos con su elección. No creo que de pronto, ¿verdad? Ahora estén muy contentos. O el Brexit en Gran Bretaña, ¿no? O sea, hay miles de ejemplos de que las decisiones mayoritarias sí son legítimas y sí están avaladas por la mayoría, pero eso no significa necesariamente que sean las correctas. Entonces, ese modelo de gobierno tiene que ser superado, porque si ya sabemos que tiene ese problema, y no lo sabemos de ahora, lo sabemos desde que Platón y Aristóteles, a ellos, no, ellos nunca fueron fan de la democracia, ¿no? Es lógico, ¿verdad? También aparte vieron morir a su maestro en esas condiciones, pues no es que fueran fans de la democracia. Pero en términos generales lo sabemos hace mucho tiempo. Entonces sabemos que la democracia es lo menos malo que tenemos, no es que sea la panacea, es lo menos malo, porque entre eso y la plutocracia, por ejemplo, que están viviendo en Estados Unidos, o la oligarquía de partidos que nosotros vivíamos hace muchos años, o lo que está pasando en otras partes, pues realmente la democracia está mejor. Claro. Pero eso no quiere decir que sea lo mejor. Y los pensadores en el mundo han dejado de crear o de generar ideas novedosas que impliquen ingeniería política, porque el que se atreve a hablar de la democracia o a hablar mal de la democracia le caen a palos, ¿no? Sí. Entonces realmente le han hecho como un nicho, ¿no? Lo han diosificado. Y eso se debe a que la mayor parte de las cúpulas que están en el poder les conviene mantener, porque la democracia ya no es una forma de vida, se ha vuelto una forma de acceso al poder. Entonces ellos controlan esa democracia y sobre las bases de esa democracia, los medios masivos de comunicación, el dinero y el poder, pues pasan de pasillo en pasillo, ¿no? O sea, son los mismos que transitan entre la Cámara de Diputados y Senadores y luego van para el Ejecutivo y luego regresan y luego están en la Corte o están en el Poder Judicial, son los mismos, porque son operarios de esa democracia. Entonces, con los defectos que tenga, y en cualquier parte del mundo es igual, ¿eh? No estoy hablando de acá, en México necesariamente. Entonces eso tiene que superarse. Y en ese ensayo yo propongo la soficracia, que viene de Sofía, que quiere decir sabiduría, y cracia de poder, kratos, para que podamos, digamos, decantar la parte mala de la democracia. Es decir, tener una democracia que nos permita elegir no nada más al más popular, que eso es lo que hacen las democracias normalmente, sino al mejor. Y me aventuro a dar unas ideas sobre cómo podría hacerse, ¿no? Pero al final del día es un ensayo. Qué interesante. Espero poder tener la oportunidad de leerlo. Te prometo hacerte llegar Muchas gracias. Con todo gusto. Y considerando lo que plantea tu ensayo, ¿tú cómo ves esta reforma que se democratizó el Poder Judicial? A mí ese es principalmente el argumento más importante para mí que tiene la reforma constitucional.
Para mí la reforma lo que va a hacer es legitimar de origen los cargos que antes eran de designación, dentro de uno de los 3 poderes del Estado mexicano. Y en el mundo normalmente los poderes judiciales son designados de manera indirecta, más o menos indirecta, o más o menos directa, pero no son electos por el pueblo. Y yo creo que el pueblo tiene la capacidad, si vives en una democracia, pues tienes que jugar con las reglas de la democracia. Y una de esas reglas es que los funcionarios de alto nivel que representan cualquiera de los 3 poderes sean electos por el pueblo. Y eso tiene que ver también con el fundamento que hablamos hace rato de pasar del juez de derecho a jurados, porque no puede haber nada más democrático que tener al propio pueblo administrándose justicia. Entonces, tenemos que entender que si vamos a jugar con la democracia, tenemos que cumplir sus reglas. No porque no nos guste que llegue alguien, vamos a reñir con la democracia. Somos o no demócratas. Porque si eres demócrata cuando te conviene y cuando no, no. Pero todas estas personas que están llamando a no votar o que están enojadas con el proceso de reforma constitucional, se rompen las camisas cuando se rasgan el pecho cuando hablan de democracia, ¿no? Y dices, bueno, o sea, no eras tú el que decías que la democracia era lo más importante, ¿verdad? Pues estas son las reglas de la democracia, hay que asumirlas. Vamos a tener un costo de aprendizaje y vamos a perder mucho capital humano, pero tampoco es que vaya a ser algo que no pueda compensarse rápidamente, ¿no? En 2, 3 años si hay una pérdida de capital humano formada, que el Poder Judicial formó durante muchos años, formada y deformada, en alguna medida formada y otra deformada, pero al final del día, pues quienes lleguen, aunque sean nuevos, aprenderán, pues ni que fuera cosa de marcianos, ¿no? Tampoco. Sí, se va a perfeccionar. Claro. Con el transcurso del tiempo va a ir corrigiéndose cualquier detalle. Sí, en la balanza del costo-beneficio es mejor estar en esta dinámica democrática que dejar que otros designen a personas que luego generan lealtades que se vuelven corruptas. Claro. En este apartado del episodio me gustaría darte un espacio para que te dirijas directamente a la audiencia. Cualquier mensaje que incentive al voto, que te dé a conocer como una opción de los candidatos. Me gustaría que, si deseas, pues te dirijas directo a la audiencia de esta cámara para que les comentes directamente sobre tus propuestas. Muchas gracias, Abraham. Primero que nada, te agradezco mucho el espacio y la oportunidad que me diste. Al público en general les ofrezco la última parte de mi ejercicio profesional. Prometo no fallarles. Si confían en mí, les voy a agradecer si se ven representados o consideran que puedo representarlos correctamente. Yo los invito a que vayan el 1 de junio y voten en la boleta verde menta o turquesa. Busquen el número 26 en la columna de hombres y pongan arriba de esa columna el número 26, Clemente Pérez Jorge Alfredo. En mis redes me pueden encontrar también así, Clemente Pérez Jorge Alfredo, cualquiera de las redes, así estoy. Para que quien guste conocerme un poco más o conocer un poco más mi trayectoria o algunas otras cosas paralelas a mi vida personal, ahí las van a encontrar con toda seguridad. Les agradezco mucho y yo no les voy a fallar. Excelente. Yo pienso que ha sido muy enriquecedora esta plática. Gracias. Ya tengo un panorama más claro sobre el Tribunal de Disciplina y sobre tu persona y tu preparación profesional, sobre tus propuestas innovadoras. Gracias. Pienso que son muy adecuadas para lo que se necesita, en mi criterio y opinión. Gracias. Y sobre todo que nos da esperanza de que cambie todas estas irregularidades que a veces pasan en el Poder Judicial Federal. Sí. Como que no se respeten los tiempos, ni siquiera cuando son grupos vulnerables. A veces el quejoso pertenece a un pueblo originario, persona con discapacidad, y reúne varias circunstancias, y ni así se respetan sus plazos. Lo último que nos podemos permitir hacer es normalizarlo, es conformarnos con la injusticia, es entrar en una zona de confort y decir, bueno, como a mí me va bien como abogado, me da igual el sistema que sea. Lo último que nos podemos permitir
es aceptar la injusticia permanente. Entonces, si tenemos estamina, ganas y decisión de cambiarlo, podemos cambiarlo. Yo creo que, como tú dices, es la esperanza, sí, pero es una esperanza cercana. Sí lo podemos hacer. Si nos rebelamos, ¿verdad? Si entramos a la zona de confort y decimos, mientras a mí no me llegue, yo estoy muy contento, pues eso va a generar lo mismo, ¿no? Son conformismo que permite que la justicia se permee, pero podemos impedirlo. Concuerdo totalmente contigo, Clemente. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ti. Ha sido un honor tenerte. Gracias, muy amable. Y espero ese libro. Sin duda que sí. Te lo hacemos llegar, por favor. Gracias. A la comunidad, quiero despedirnos de este episodio comentándote que pues el objetivo principal, como lo habrás escuchado, fue que conocieras de qué se trata este Tribunal de Disciplina Judicial. Esperemos que en el Estado también haya algo similar y que no solo la Federación se quede con esta institución tan valiosa para alcanzar la justicia pronta y expedita. Y aparte de que conocieras estas figuras, sus funciones, cómo se van a presentar las quejas, estos protocolos y las propuestas de nuestro invitado, pues también incentivarte a que ejerzas tu voto este 1 de junio del 2025. Que le dediques el tiempo necesario para que la justicia de México progrese. Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Estas fueron Revelaciones de Justicia. Hasta pronto.